undergraduate, quizás voy a desarrollar con más detalle un montón de cosas que estuve diciendo y voy a avanzar más despacio. O sea que las cosas que prometió Damián que yo iba a contar, quizás las veamos mañana. Y lo de Wilson Loop creo que ya no lo vamos a ver porque voy a tratar de ir redondeando y volver a contar muchas cosas para que ayudarlos a ver si tienen una mejor comprensión de las cosas que estuvimos hablando. Así que empiezo y bueno, interrúmpanme cuando les parezca que no se entiende algo. Entonces recapitulemos, ¿qué fue lo que vimos? En la primera clase hablamos de anti-de Sitter, vimos cómo se define, qué solución es, y en virtud de las simetrías que tiene, hablamos sobre sus simetrías, los Killing Vectors. Los Killing Vectors cierran un álgebra, y ese álgebra es el álgebra de simetrías del espacio, y reconocimos el álgebra de simetrías como SOD,2. Y después lo que vimos es que una teoría conforme de dimensiones lorentzianas aumenta el grupo de Lorentz y de Poincaré a el grupo conforme, donde además una teoría conforme tiene la simetría de dilatación y conformes especiales. Y esos dos grupos son iguales. Entonces, eso si quieren está bien, es lindo, es un primer hint de que puede haber algo en común naturalmente. Hoy lo que voy a tratar de hacer es un poco más de cuentas de los dos lados y empezar a comparar y empezar a ver que hay relaciones que van más allá de esto que estoy diciendo yo acá. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto cuántico, el grupo de simetría sirve para clasificar los estados. Esto ya lo aprendimos cuando vimos teoría cuántica de campos. Recordemos que en teoría cuántica de campos tenemos la métrica de Minkowski, estudiamos las simetrías de la métrica de Minkowski. Esas simetrías son traslaciones y rotaciones que se relacionan con la existencia de estos dos vectores de Killing. Uno es la traslación, el otro es rotación. Cuando yo digo rotaciones, es una manera coloquial de hablar de rotaciones y boosts. Hoy, por ejemplo, Ale habló. ¿Qué es una rotación? Una rotación es, si quieren, lo que aprendemos, uno de los primeros vectores que escribimos en mecánica cuántica cuando escribimos las rotaciones como Lx, Ly, Lz, y por ejemplo escribimos Lz, que sería en esta notación el mxy, o sea, rotar en el plano xy, lo llamamos Lz en 3 dimensiones, y esto ¿cómo lo escribimos? X de y menos y de x. ¿Está bien? Esto también es R por P vectorial, hay muchas maneras de decirlo. En mecánica cuántica pasamos el P a derivadas y te queda esto, con un I. ¿Está bien? Y hoy Ale escribió el boost. Y cuando escribió el boost, escribió algo parecido pero con un signo más. ¿Por qué puso un signo más? Acá tenemos boost. Y los boost son... ¿cuál es la diferencia? Una rotación, cuando uno la hace finita, es una rotación. Coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita. ¿Y qué es un boost? Es lo mismo pero hiperbólico. O sea, el boost, que va a ser esto que está acá, el boost, por ejemplo, cuando ella dijo hagamos un boost en la dirección X, eso sería MTX, lo que en campos a veces se llama KX, eso es X de T más T de X. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Cuando yo dibujo una rotación en el plano XY, ¿cómo están los vectores de la rotación orientados? Y en cada punto hay un vectorcito. ¿Qué punto es este que está acá? Ese punto es menos X, 0 de Y. Si yo agarro ahora esta fórmula que está acá, donde dice X de Y menos Y de X, y pongo, donde dice X pongo menos X, y donde dice Y pongo 0, no tiene componente en la dirección X, no tiene componente en la dirección X, y tiene componente en la dirección Y negativa porque estoy en menos X. Es este vector que está acá que estoy dibujando. ¿Qué punto es este que estoy acá? Ese punto que estoy acá es Y, este sería el punto 0 menos Y. Si yo agarro ese punto y me calculo cuánto vale el vector, en qué dirección apunta en esa dirección, voy a ver que como X vale 0,
y como I vale menos I, apunta a la dirección X con positivo. Bueno, estos son los vectorcitos en el plano correspondientes a una rotación. Y geométricamente es lo que intuimos. Son, si yo calculo las integrales, las líneas de flujo, que es lo que les contaba el otro día, me dan círculos. Las líneas integrales de estos campos vectoriales, de este campo vectorial en LZ, son círculos orientados en el... ¿Y qué diferencia hay con un boost? Ah, en el boost, cuando yo dibujo esto en el boost, tengo el plano TX. ¿Y cuál es la diferencia? Y cuando vos tenés T y X y estás en espacio Minkowski, tenés cono de luz. ¿Cómo están orientados estos vectorcitos? Bueno, estos vectorcitos van a estar orientados así. Estas son las líneas de flujo de los vectores de Boost, que es algo que uno aprende. Hoy hablaron de Rindler, del horizonte. Cuando Ale está dibujando los horizontes, ¿qué es lo que quiere decir de que el Near Horizon, que es algo que alguno de ustedes comentó, esta región, bueno, lo hice bosta. No, paren. No sé, un poco. No sé bien cuál es. Esto me enseñan mis hijos, pero yo no sé bien. Si yo dibujo por acá, esta región, ¿okay? Esta región, Near Horizon, esta región de espacio plano, si yo me voy a un agujero negro es muy parecido a este diagrama. Y esto va en los King Horizon. Bueno, esa es la diferencia entre un boost y una rotación. En una rotación son círculos alrededor del origen, en un boost son hipérbolas alrededor del origen, que es un correlato lorentziano. Bien, ¿de qué estamos hablando? Entonces hablamos, yo tengo una teoría, la voy a hacer cuántica, va a tener un grupo de simetrías. El grupo de simetrías se va a tener que realizar sobre el espacio de Hilbert, o sea, los estados, los kets, tienen que transformar bajo alguna representación del grupo. Eso lo aprendimos en campos, que así es como salen, la noción de partículas sale como la noción de una representación del grupo. En el contexto de espacio plano con el grupo Poincaré, tenemos dos Casimirs, o sea, las representaciones están clasificadas por dos números, que son la masa y el spin. Eso se asocia a dos Casimirs. Alguien tiene el micrófono puesto. El momento, el P cuadrado, esto es un Casimir, esto conmuta con todos los generadores del álgebra, y el valor de eso te da la masa. Y esto es otro generador otro objeto que yo puedo construir que conmuta con todos los generadores del álgebra, que se construye usando el tensor epsilon, esto se llama vector de Pauli-Lubanski. Y el cuadrado, que es un escalar, como conmuta con todos, por el lema de Schur, esto va a ser un número, y ese número es la masa por el spin. Entonces, típicamente, ¿qué decimos? Que una representación del grupo de Lorentz se clasifica con masa y spin. ¿Y cómo es eso? Prácticamente fue Wigner el que se dio cuenta de que cuando vos resolves un campo escalar, un campo espinorial, un campo vectorial en el espacio Minkowski, ese campo adentro tiene toda una representación. Los estados de una partícula del electrón moviéndose, bueno, entonces miremos esto. Si vos tenés un campo escalar y lo cuantizás, cuando vos lo cuantizás, ¿cuál es la triquiñuela que haces? Agarrás esto y te construís el filo, escribís como una suma de A más A daga. Y esos A más A daga tienen impulso. Y acá tenés el E a la I, K por X. Y E a la menos I, K por X. Y estos A son los operadores de creación. Y esto que yo puse en realidad no es una suma en P, es una integral en P. Y son todos los posibles estados de una partícula, que es el electrón moviéndose con P igual a 1, con P igual a 2, con P igual a 3, hasta P igual a infinito. Y eso es el multiplete. Todos esos electrones, con impulso 1, impulso 2, se mezclan. El grupo actúa sobre ese conjunto de estados. Si yo a un electrón en reposo le aplico un boost, pasa a ser un electrón moviéndose con velocidad 1. No 1 la velocidad de la luz, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. ¿Ok? Ese conjunto de estados, el grupo de Lorentz actúa, y el grupo de Poincaré actúa de manera cerrada.
Bien, si yo agarro un campo de Dirac y lo resuelvo, también lo vuelvo a cantizar, pongo adagas, y ahí lo que tengo es, tengo más grado de libertad porque empiezo a tener spin, entonces el electrón puede estar para arriba o para abajo, pero tengo el electrón en reposo y después cuando actúo con un boost, lo muevo, y actúo con una rotación, muevo la dirección en la cual apunta el spin. Y todo ese conjunto de estados es una base para poder representar el grupo de Poincaré en un espacio de Hilbert a nivel cuántico. Y si agarro un campo de gauge, esto corresponde a lo que sería spin 1, pero cuando uno tiene masa cero no habla de spin sino de helicidad, y en ese caso uno muestra que el Pauli-Lubansky es proporcional al momento, y entonces los estados más LE se clasifican por la masa, que vale 0, y la helicidad, que es el coeficiente de proporcionalidad entre el Pauli-Lubansky. Todo esto lo pueden leer del Weinberg. Esto es Weinberg, Quantum Field Theory, volumen 1, qué sé yo, capítulo 2, capítulo 1, no sé, volumen 1. Creo que es el capítulo 2 o 3, no sé. No me acuerdo. Esto es la manera de hablar de simetrías, espacio de Hilbert, y cómo las simetrías y el espacio de Hilbert y las representaciones te llevan a hablar de campos. Eso fue una ideita que reconoció Wigner. Así que bueno, en el contexto de ADS-CFT no tenemos el grupo de Poincaré. El grupo que tenemos es SOD,2. Ese es nuestro grupo. Eso es lo que va a clasificar los estados. Entonces, desde el punto de vista matemático, lo que tenemos que hacer es aprender quiénes son las representaciones irreducibles de este grupo. Por eso yo les dije que delta y S, cuando hablábamos de la dimensión de escala, y S era el análogo a m cuadrado y S en el grupo de Poincaré. Porque ahora voy a hablar de eso con un poco más de detalle. Entonces, si yo les doy el grupo SOD,2 y ustedes no conocen la conjetura, si saben teoría de grupos, podrían hacerse la pregunta de, bueno, estudiemos las representaciones unitarias de este grupo y construyámoslas. Bueno, obviamente eso ya está todo hecho. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, esencialmente lo que tengo que hacer es, me dan un grupo, busco el Maximal Compact Subgroup, que en este caso, como tenés un SO2 por un SD, este es el Maximal Compact Subgroup, tiene esto que es un 1, SO2 es lo mismo que 1, y un SOD que habla de las rotaciones. Entonces, esquemáticamente los dos Casimires, o los dos números que van a clasificar las representaciones, son los números cuánticos en SOD y en SO2. Al número cuántico en SO2 lo voy a llamar delta, y al de SOD será el número de Jotas que necesite para clasificar el SO2, el SOD. Estamos acostumbrados a SO3, que es lo que aprendemos, que es el grupo de rotaciones, y cuando aprendemos el grupo de rotaciones encontramos el álgebra y encontramos LX, LY, LZ, resolvemos ese álgebra y vemos que hay un solo Casimir, que es el L cuadrado, que conmuta con todos, y los autovalores de ese L cuadrado se escriben como J por J más 1 y J es semientero. Bueno, cuando vos tenés un SO más grande que 3, SO4, SO5, SO6, SO7, hay más de un número que clasifica la representación. Necesitas varios Jotas. El número de Jotas, nada, teoría de grupos. Tiene que ver con el rango del grupo. Ok. Hagamos un caso para ver si vamos entendiendo. Anti de Sitter 4. ¿Qué es Anti de Sitter 4? Es la esfera 4. La esfera 4, ¿qué tiene? Un SO5. Bueno, entonces el ADS4 tiene que ser un SO5 salvo signos. Bueno, el SO 2,3 es el SO5, que sería el análogo lorentziano con curvatura negativa del SO de la esfera S4. ¿Ok? Eso es como para entender o para ir ganando intuición de cómo vas a escribir el grupo de simetría teniendo en cuenta la asignatura y la curvatura y todo eso. Como vos tenés un SO 2,3, el Maximal Compact Subgroup es SO2 por SO3, así que necesitas dos números cuánticos para clasificar la representación. El de SO2 y el de SO3. El de SO2 lo voy a llamar delta, el de SO3 lo voy a llamar J. Bien. ¿De dónde venía este ADS4? Cuando yo lo describí como un hiperboloide, les dije que esto era I menos al cuadrado menos I0 al cuadrado más I al cuadrado igual a menos L cuadrado. ¿Ok? Son 2, estos son 3, esto es el SO 2,3. Derrotar
un I mu que tiene I menos, I0, I vector. Si yo a esto lo roto, esto es una forma cuadrática y lo roto con una transformación de Lorentz menos, menos, más, 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 el análogo de la transformación de Lorentz, donde tengo 2 tiempos menos y 3 tiempos más, eso me genera el grupo y tengo los generadores. Cuando yo resuelvo esto, ¿qué habíamos dicho? Esto, como tengo algo al cuadrado menos algo al cuadrado, lo resolvía con cosenos y senos hiperbólicos. O sea, esto lo resolvía con I menos, que era el coseno de ρ, coseno de t, I0, coseno de ρ, seno de t, y el I vector lo resolvía como seno de ρ por un n vector de norma 1. Si ustedes calculan con esto, y con esto, cuando yo hacía esto, sacaba la métrica de anti de Sitter en globales. ¿Ok? Y acá tengo un tiempo. Y este tiempo es el tiempo que va para arriba en el cilindro que les vengo vendiendo, el cilindro sólido que es anti de Sitter. ¿Ok? Vamos a pintarlo. Me gustan los coloritos. Y ahora acá. ¿Ok? Bien. ¿Qué es este número cuántico? Dijimos el SO2. ¿Qué es el SO2? Las rotaciones en menos cero. Si ustedes se calculan con toda esta estructura, ¿quién es el M? ¿Qué hice? Que está tardando. Hice lío. Está tardando porque pinté afuera y está pintando toda la hoja de color amarillo. Ya me pasó una vez. Bueno, sigamos. Desastre, desastre. Bueno, no me di cuenta y pinché con la pinturita. Disculpen. Una pregunta, ¿esas coordenadas sirven para todo el espacio, para toda la... Estas coordenadas, bien, Anthony, que preguntaste, estas coordenadas, cuando yo resuelvo el vínculo de esta manera, estoy cubriendo toda la carta. ¿Ok? Estoy haciendo lío, la gran 7. Hice lío. Sí, cuando estoy haciendo esto, cubro toda la carta. Bien. Entonces, la maldición mesma. ¿Qué pasa? Si apago esto, no. ¿Qué tengo que hacer para que esto vuelva a la vida? La ruedita esa me pone... Disculpen. Bueno, hablemos de algo. Háganme preguntas mientras esto revive y así no perdemos mucho del tiempo. En efecto, o sea, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es resolver el vínculo y tengo... Entonces, ¿qué les quería decir ahora cuando esto me deje escribir? Si ustedes con esta estructura se calculan... ahí está. Y si hago control Z, sacará el amarillo, supongo. O mejor... ¿Qué hago? Lo pinto de blanco. Creo que una vez me pasó, hice esto y era más rápido que... Shit. Bueno, ahí está. Ahí creo que lo va a resolver. Bien. Si ustedes calculan el generador que rota en las coordenadas Y menos Y0, ¿se acuerdan que eso era un hiperboloide? Esto que estoy dibujando acá. Esto que estoy dibujando acá es un hiperboloide. ¿Ok? Ese hiperboloide tenía un círculo en I menos Y0 y después el eje del hiperboloide estaba en las direcciones Y vector. Lo que te hace rotar en las direcciones Y menos Y0, el generador ese es dt. O sea que cuando yo me estoy moviendo en esta dirección temporal, que escribimos acá, que corno le... Lo dejamos amarillo y después lo pinto, porque si no esto nos va a demorar un montón. Entonces lo que estoy diciendo es que, disculpen el amarillo, ahí está.
Entonces, el M, no, esto más, basta esto. M menos 0, ustedes pueden ver que esto es dt. O sea que lo que es la energía acá corresponde, todo esto para tener tú una idea geométrica de qué es lo que uno está haciendo. Esto sería I menos, esto sería I0, acá tendría el hiperboloide. O sea, girar en esta dirección, girar así, eso es dt. Bien. ¿Qué quiero explicar ahora? ¿Cómo es la representación del grupo compacto más simple de todos? Me molesta mucho el amarillo, voy a hacer lío de vuelta, disculpen, y mientras hablo de esto. Entonces ahora pongo en blanquito, y si le pongo acá... Debe ponerlo como color principal. A ver, enséñenme ustedes qué tengo que hacer. Bueno, igual ahora dice not responding, así que yo creo que ahora está pintando todo de blanco y va a volver a la vida. Bien, entonces, ¿qué dice not responding? Así que yo creo que ahora está pintando todo de blanco y va a volver a la vida. Bien. Opa. Bueno, alguien tiene el micrófono prendido. ¿Qué quiero hacer? Yo te doy el grupo SO2,1, que no es el grupo SO3, es el grupo SO2,1. ¿Cuál es la diferencia entre el SO2,1 y el SO3? El grupo SO2,1 tiene 3 generadores, el que gira en 0 menos, el que gira en 0,1 y el que gira en menos 1. A esos 3 generadores los voy a llamar H, P1, P2. Y es como si fuera el grupo SO3, porque P2 con H te da P1, empiezo a rotar cíclicamente, H con P1 te da con P2, pero cuando voy a rotar el tercero y es poner P1, P2, no me da más H, me da menos H. Este signo, pero la gran 7. ¿Qué es lo que hice mal? Debe elegir color 1 y blanco al color 1. Blanco al color 1 y lo pinto. Y ahí anda. Bien ahí. Esperemos que ya... Disculpen esto, Esto son cosas de los chicos que yo no lo sé hacer. Bueno, entonces, ¿se entendió? Voy a hacer la cuenta que hicimos en mecánica cuántica cuando nos dieron por primera vez el grupo de rotaciones y nos dieron LX, LY, LZ y nos construimos la representación y vimos que la representación era de dimensión finita y que estaba clasificada por J y que los operadores L más y L menos subían y bajaban el autovalor de J3. Bueno, voy a hacer lo mismo con este grupo, que resulta que es parecido pero distinto porque tiene un signo acá. Distinto de lo que pasaba en SO3. Como les dijo Ale, les cuento el final. ¿Qué es lo que va a pasar? Por culpa de este signo, cuando yo analice la representación que va a quedar, que va a ser una representación unitaria, en lugar de tener un número finito de estados, que va desde menos J hasta J, que es lo que pasa con SO3, acá va a ir desde delta para arriba todo lo que yo quiera. El estado de menor energía se va a llamar delta, sería el JZ mínimo, y después cuando yo empiezo a subir, voy a poder subir todo lo que quiera. Vamos a ver eso. Y acá es lo que estoy diciendo. Tengo los generadores, ahí hay un menos que es crucial, y eso es lo que hace la diferencia. Este menos es el que hace que este conjunto de generadores sea SO21 y no SO3. Una cosa que van a escuchar, que tal vez la mencionó Ale y que la aparece, es que todos estos grupos son el mismo grupo. Todas estas álgebras son la misma. El grupo, ¿qué es lo que pasa con un grupo? En un grupo las diferencias son cosas globales, si tengo identificaciones, es como cuando uno tiene SO3 o SU2, no es el mismo grupo. Porque hay una identificación 2-1, como pasaba con el grupo de rotaciones, que es lo que te da el spin. Bueno, pero a nivel de álgebras, si yo calculo los generadores de SO3 o si calculo los generadores de SU2, el álgebra es la misma. Bueno, acá también, SL2R, SO21, SP2R o SU1,1, a nivel de álgebra son todo lo mismo. Por supuesto que tienen distintas definiciones. El SU1,1 son las matrices de 2×2 complejas, ¿ok? De determinante 1 que dejan invariante, la métrica 1 menos 1. O sea, son las matrices U, Dagger, que dejan invariante el 1 menos 1. El SU2 es el que tiene 1, 1. ¿Ok? ¿Qué es el simpléctico 2? Son las matrices reales 2×2
que dejan invariante la forma simplética más simple, que es esta. M traspuesta por M te da 0, 1, menos 0. ¿Qué es el grupo SL2R? Las matrices 2 por 2 de determinante 1. ¿Y qué es el grupo SO2,1? Las matrices reales que te dejan invariante más, menos. R por R traspuesta. Y así es como, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, no me acuerdo, creo que era Weil, definió los grupos clásicos. Como matemáticamente, lo que van a ver en los libros es que cuando a vos te dan un álgebra, vos con el álgebra construís una cosa que se llama la Killing Metric, que es la traza del producto de generadores, y que si eso tiene determinante no nulo, el grupo es semisimple, y que si esa métrica es definida positiva, el grupo es compacto, y si esa métrica no es definida positiva, el grupo no es compacto. Todas estas cosas son cosas de grupos. ¿Qué es lo que pasa? Los grupos no compactos son más complicados que los grupos compactos, porque los grupos no compactos tienen una métrica que tiene asignatura lorentziana, y toda vez que vos tenés una métrica que tiene asignatura lorentziana, las métricas con asignatura lorentziana tienen cono de luz. Entonces, si vos tenés conos de luz adentro del álgebra, eso significa que las direcciones adentro del álgebra no son todas iguales. Y acá lo vemos explícitamente. P1 y P2 son iguales, pero el que es distinto es H. Porque H es el que falló en tener el mismo signo que estos dos. Entonces, este elemento adentro del álgebra es distinto. ¿Cómo se manifiesta eso? Si yo ahora voy a calcular el Casimir, que sería el J cuadrado, tiene un signo distinto a estos dos. Todo esto son distintas maneras de hablar de lo mismo. Entonces yo tenía estos tres generadores, P1, P2 y H, reconozco esta estructura y me avivo de que si hago esta combinación, J más menos, P1 más I, P2, como hago en SU2, obtengo operadores escalera que te suben y te bajan el autovalor de H, y J más con J menos te da menos 2H, y este signo te da menos, y en SO3 ese signo hubiera sido un más. Correspondientemente, el Casimir te da esto. Y entonces Dirac nos enseñó cómo construir representaciones de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Van al libro de Dirac, a la clase de cuántica donde les enseñamos cómo encontrar las representaciones, y dice, bueno, te voy a definir un estado que llamo vacío, entre comillas, porque no es el vacío, pero es el estado de mínimo valor. El estado es el estado que tiene mínimo valor de H, de J3. H sería el J3. Es autovalor de J3, J menos lo aniquila, entonces como J3 no aniquila, solo puedo actuar con J más, y puedo actuar con J más muchas veces. Si actúo n veces, voy a tener el estado n sobre el vacío, y el autovalor, esto lo sabemos de toda la vida, J más n, el autovalor de J3, cuando yo actué con J más muchas veces, es el autovalor que tenía más n. ¿Ok? Esto es lo que hicimos en cuántica. Y si yo te calculo el Casimir para este estado, que sé que toda la representación va a tener el mismo valor del Casimir, lo calculo, el Casimir queda determinado por el lowest weight, o sea, por el autovalor más bajo de J3. ¿Qué es lo que pasa también en SU2? Vos pones J por J más 1, ¿y qué es J? Y J es el valor más chico de J3. Fíjense que la diferencia con SU2 es que acá hay un más. O sea, delta es como el J, ¿ok? Si hubiéramos hecho SO3. Pero entonces, yo estoy afirmando que el multiplete tiene un número infinito de estados. Ahora, que yo actúo con J más, y puedo actuar con todas J más, pero... Y afirmo que el multiplete que se construye de esta manera es infinito. Esto es lo que los matemáticos van a llamar discrete series o lowest weight representation, o depende cómo lo lean. Entonces, ¿cómo es? Esto tiene un estado base y todos los otros se construyen por acción de los operadores escalera actuando sobre este estado. ¿Eso a qué se correlata del lado de la CFT? A que esto va a ser el operador primario. Este estado base va a ser el operador primario. Ahora piensen, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de construir un espacio de Hilbert que contiene adentro de sí una representación de SO2-1. La lógica de la conjetura y de la dualidad es que el espacio de Hilbert es uno solo, y yo lo puedo describir o bien como una teoría de bulk o bien como una teoría de borde. Acá estoy haciendo el super toy model.
Entonces, esto, desde el lado de bulk, son las excitaciones de la partícula en anti de Sitter 2, que está oscilando. Puedo tenerla en el centro de anti de Sitter y no oscila, o la pongo a oscilar en anti de Sitter y oscila, pero nunca toca el borde, que fue lo que vimos. Esa sería la descripción bulk de este espacio de Hilbert. Y ese mismo espacio de Hilbert lo puedo entender desde el lado del borde, como lo que decía Damián hoy a la mañana, como una teoría en un punto que tiene como una mecánica cuántica donde esto sería un x de t. Sigamos desarrollando esto. Cuando ustedes vean teorías conformes van a ver que naturalmente las descomponen en el operador de dilataciones, el operador de traslaciones y el operador de conformes especiales. Y si yo tengo más dimensiones, acá le ponen un mu. Eventualmente, acá estoy en anti de Sitter 2. La teoría conforme tiene una dimensión, o sea que no hay dimensiones extra en la cual yo me pueda mover. Pero si hubiera más dimensiones, uno pone acá un mu. En higher dimensions. Y noten que este P y este K, que son los que suben y bajan los autovalores de D, uno es el dagger del otro, porque son el J más y el J menos que yo construí con la lógica del grupo de SU3. Entonces ahora me podrían hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo diferente que hizo que acá te quede un multiplete infinito y que en SO3 no te da un multiplete infinito? ¿Qué fue lo que fue distinto? Yo les hablé de un signo, pero acá el signo yo te construyo todos los estados y no pasa naranja. Está todo bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Falta ver una cosa adicional que también hacemos y que nos explica Paul Adrián Maurice. Lo que él nos dice, entonces leámoslo. Pero entonces, ¿por qué cuando hicimos la cuenta con SO3 no nos quedó de dimensión finita? ¿Qué fue lo distinto? ¿Dónde vemos eso acá? ¿Por qué el multiplete nos queda de dimensión finita? ¿Alguien me sabe responder eso? ¿Por qué? ¿Por qué la cuenta no es igual para SO3? ¿Es igual o no es igual? Pregunto yo. ¿Alguno que me responda? Y no es que en SO3 eventualmente si aplicás J más varias veces, el estado se te hace cero, entonces la representación se termina, mientras que acá no. Muy bien, Martín. Casi perfecto. ¿Qué pasa? Yo empiezo a actuar con J más, subo, y si sigo subiendo, la norma del estado se me hace negativa si J es arbitrario. Si yo empecé con un J que era un tercio, en lugar de ser un medio, o empecé con un J que no fuera ni entero ni semientero, cuando actúe con J más voy subiendo, y en algún momento la norma se me hace negativa. Pero si yo elijo que el J sea semientero, después de un número de veces se hace cero. Y entonces lo que te quedó algo lindo. Te quedó un conjunto de estados, todos de norma positiva, y que se corta la acción, finito dimensional. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, eso es lo que vos decís, lo que dijiste. Entonces ahora nos falta analizar la norma de los estados que construimos y tenemos que garantizar que el conjunto de estados tenga norma positiva porque yo quiero una representación unitaria. Y entonces acá el signo menos, que yo le señalé, resulta crucial. Agarremos, por ejemplo, un estado que ya le actué con n veces. Agarremos uno n. Supongamos que yo ya te construí ¿no? Que es proporcional. Este fue J más ladder actuando sobre el vacío. O sea, esto sería el proporcional a n más 1. Calculémosle y supongamos que ya está normalizado. Calculemos la norma de este estado. Bueno, obviamente esto a causa de la regla de conmutación, ¿se acuerdan? J menos, J más, lo puedo escribir como J más, J menos, más el hamiltoniano, laburo, traca, lo masajeo, y lo que voy a obtener es que la norma de este estado, del would be estado n más 1, tiene esta forma. Donde el signo más es el de SO 2,1 y el signo menos es el de SO 3. Cuando yo miro esta fórmula, me doy cuenta que este menos de SO3, si n es muy grande, este término va a ser negativo y estos no lo pueden compensar. O sea que eventualmente, si n fuera muy grande, la norma de este estado sería negativa en SO3.
Y eso es lo que no pasa en SO2,1. Como acá te queda un signo más, producto de la estructura del grupo, N puede aumentar todo lo que se me cante. Ahí está la cosa crucial que hace que las representaciones, entonces tal vez alguna vez escucharon este statement, las representaciones de los grupos compactos unitarias son finitodimensionales y las representaciones unitarias de grupos no compactos son infinitodimensionales. Eso ya algún teorema de Cartano, no sé qué. Acá lo estamos viendo en la práctica, en un ejemplo bien concreto, con el grupo no compacto más simple de todos, que es el pasar del SO3 al SO2,1. Y lo que acabamos de aprender es que hay representaciones, que son este tipo de representaciones, que se llaman lowest weight, discrete series, que tienen un estado abajo de todo y después subís todo para arriba. Eso es algebraico. Pero ahora ustedes además tienen una intuición. ¿Qué corno es eso? Ah, esa es la particulita dentro de de Sitter, la que está en reposo y la que está haciendo así, con distintas amplitudes, con más energía. Este delta y este delta más n, que yo estoy escribiendo acá, que está asociado, a ver dónde está, este delta más n, que es el autoestado de H, donde H era la rotación en 0 menos, esto es dt, esto es la energía en anti-de Sitter, en coordenadas globales. Por eso estoy haciendo este ejemplo con detalle, para que vayan ganando intuición cuando... Bien, perfecto. Como byproduct de esta cuenta, lo que tenemos, además, es que si yo pongo acá n igual a 0, lo que puedo ver es que delta tiene que ser mayor o igual que 0 para que... Porque ahora la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿y qué deltas puedo elegir? Bueno, los delta que podés elegir, que te dan... No puedes empezar con un delta igual a menos 3, porque si empezás con un delta igual a menos 3, el estado fundamental tiene norma negativa. Entonces el delta tiene que ser mayor o igual que 0. A esa condición, se la llama unitarity bound. O sea, los deltas no pueden ser menores que 0. Cuando eso se extiende, acá el que estuvimos analizando, el grupo SO 2,1. Si ahora yo analizo el grupo SO 2,d y hago todo esto, y va a ser más laborioso porque voy a tener spin y voy a tener unas cosas más complicadas, aparece un unitarity bound y que te dice que para tener una representación unitaria, discrete series, que tenga un lowest energy state, delta tiene que ser mayor o igual que d menos 2 sobre 2, es lo que sale, para anti-de Sitter en d más 1. Bueno, lo que quiero con esto es que empiecen a machear unitarity bound, una particulita moviéndose, representaciones desde el punto de vista de grupos, y que esas representaciones las puedo pensar como partículas que están moviéndose en el bulk, y ahora vamos a ver, como algo que está en el borde. ¿Ok? Y lo importante fue que el grupo fuera no compacto, porque cuando el grupo es no compacto, la representación es de dimensión infinita. También lo sabíamos de Minkowski, ¿no? En Minkowski el grupo de Lorentz es no compacto y la representación es infinita, porque es el electrón moviéndose a 1, 2, 3, 4, 5, velocidad 7, 8, 9, ¿ok? Es de dimensión infinita. Tengo infinitos estados, todos distintos. Ok. Listo, esto es lo que dije. Perfecto. Ahora vamos a hacer Wigner, así que paramos un minuto. ¿Preguntas? A ver, les hago así para que vean. ¿Preguntas de esto? Sí, una pregunta. ¿Me escuchan? Dale, Manuel. Sí, Gracias. Manuel. Entonces, si estoy entendiendo, el generador de las transformaciones especiales dentro del grupo conforme es como un operador de aniquilación, ¿no? Perdón, de creación. Bárbaro, Manuel, bárbaro, vas entendiendo la lógica. Eso es parte de lo que quería que les caiga la ficha. El lowest weight, esto van a ver que es una cosa que después, cuando la lean en algo súper complicado de teorías conformes, van a ver que se define el campo primario, se define como aquel aniquilado por los Camus. O sea, esta condición que yo puse acá. Muy bien, Manuel. Capo. O sea, el vacío, en virtud de ahora este cambio de... Cuando ustedes refraseen esto en términos de K,
lo que define al vacío es que es aniquilado por los Camus. El Camus te baja el delta y el Pmu te lo sube. Eso es lo que tienen que ver, ¿ok? Entonces, si eso va a ser... Sí, dale. Perdón, si eso es cierto, entonces podemos construir el análogo de un operador de número, ¿no? Con adaga y A, como se hace usualmente. Aquí sería como un producto de generador de conformes especiales con las traslaciones, los P's. Mi pregunta específica es si Camus tiene dimensión negativa, y por eso creo que usted menciona que el Camus, a ver, mira, pará, tal vez pueda servir esto, a ver, pará. Okay. Te quiero decir algo que, ahora te contesto lo que vos me preguntás, pero pará, escribimos los Camus, ¿no? Pará. ¿Esto se abrió? Paren. Me va, no, está haciendo lío, me parece fuchi. ¿Qué está? Les tengo que confesar, en realidad esta compu no es la mía, es la de mis hijos, porque mi compu es más viejita. Lo que quiero, miren esto. Pmu. Quiero señalar una cosa y ahora te contesto lo que me preguntas. ¿Dónde está el Pmu? Me perdí. Ahí está. Okay. El Pmu tiene unidades 1 sobre longitud. 1 sobre longitud es 1 sobre longitud. Y el Camus tiene unidades de longitud. Porque tengo un x cuadrado que me cancela el x. El hecho de que esto vaya en inverso es que uno sube y el otro baja la energía. Bueno, nada, esto quería decir. Ahora contestamos lo que vos me estás preguntando. Entonces, vos me dijiste, como tengo P y K, ¿por qué no hago un operador número? El operador número del cual vos me querés hablar es D, porque D es el que vos estás diagonalizando. P y K te bajan, de alguna manera es como, a vos te gustaría quizás realizar esto, como, no sé si lo que estás queriendo decir es esto. A ver, decime si lo que querés decir es esto. Sí, justo. Vos lo que querés decir es, digamos que D es adaga más A, adaga A, y que P es igual a daga, y que K es igual, o sea, eso es, suponete que esto fuera correcto, ¿ok? Y más o menos, pero esto no es del todo cierto, porque esto no te va a satisfacer este álgebra. Esto no va, parece como que anda, pero esto no es una buena realización de este álgebra en términos de adagas. ¿Ok? La buena realización en términos de adagas, si no recuerdo mal, es algo así, creo. Creo que esto es adaga, y esto es a cuadrado. Creo que si haces esto, ahí camina, me parece. Lo que vos querés es esto. Es el oscillator. O sea, vos podés realizar los operadores de... Eso quizás es lo que vos me querés decir. Bueno, esa cosa está hecho con una IDIN, pero no me acuerdo ahora. Lo sé, pero como no estoy pensando en eso, no me va a salir así inmediatamente. No. Es el tubar and harmonic oscillator. Acá tenés la representación de osciladores de SL2R. Okay. Eso es lo que vos querés, me parece, Manuel.
El statement es, a ver, esto no. Bueno, no me acuerdo, che. Lo busco y se los digo, pero es algo así como lo que les acabo de decir. No me acuerdo bien esto dónde está. A ver acá. Es esto. Bueno, acá tenés el D, que es el operador número, con una identidad, y a ver el P y el K. Y acá tenés, ¿ves? El L menos es A cuadrado, y el otro que va a ser el L más va a ser, acá está, el L1 y el L. Esto es otra manera de escribir el álgebra en otra base, fíjate. Sí, pero es eso, es eso que les dije. Listo, ya está. Es algo así, kind of. ¿Esto es lo que vos querías, Manuel? Sí, muchas gracias. puede. Y nada más al final, lo que usted mostró al inicio de la pregunta me pareció también esclarecedor y me pregunto si es correcto. Puso que P tiene dimensiones de 1 entre L. Sí. Y D y K de L. Y entonces al Sí. hacer esa especie de producto para hacer una especie de operador de número, tendría que tener dimensiones 0, ¿no? Claro, claro. Okay, Y fíjate sí. que eso es lo que pasa con D. Porque fíjate que D, que es el operador de dilataciones, bueno, ya cerré la página del otro Paint, pero D, acordate cómo es D. En la notación, cuando vos escribís D, esto es X mu de mu. Esa es la realiza. Esto no tiene dimensiones y es lo que tiene que pasar. Bien, bien, te van cayendo las fichas. A ver, yo cuento cosas que después si ustedes las piensan de vuelta, mi intención es que empiecen a conectar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Perfecto. Bien, punto y aparte. ¿Qué hicimos recién? Recién lo que hicimos fue Group Theory. Group Theory como en el libro de cuántica de Dirac. No hay nada. Es solo un espacio que no sé qué es ese espacio ni nada. Bueno, voy a hacer aparecer eso de otra manera, que es lo que les conté. Agarremos ahora, bueno, por un lado, ¿qué hipótesis tenemos? Nosotros conocemos esta cuenta en espacio plano. Resolvimos Klein-Gordon en espacio plano. Y cuando resolvimos Klein-Gordon en espacio plano, separamos variables, pusimos a la IP por X, pusimos que P cuadrado tenía que valer M cuadrado y pusimos operador de creación y destrucción A por A daga, multiplicando a E a la IP por X y a la menos IP por X. Y P tiene que estar en la capa de masa y P cuadrado tiene que valer M cuadrado. Bien. Hagamos lo mismo en anti de Sitter. Obviamente cuando yo lo haga en anti de Sitter, acá tengo la métrica de anti de Sitter 2, tengo coordenadas ρ y t, esta métrica tiene 3 vectores de Killing. En el caso de espacio plano también tenía 3 vectores de Killing, que era traslación en t, traslación en x y el boost tx. Son los 3 vectores de Killing de espacio plano, ¿no? Que los usaba y eso aparecía. Quizás esto les va a parecer muy lindo lo que les voy a contar ahora. Si yo tengo los vectores de Killing, estos vectores de Killing cierran un álgebra, que ya sabemos es el álgebra de SO2,1. Estos vectores tienen un álgebra, el álgebra tiene un Casimir. El Casimir ya les dije, es parecido al Casimir de SO3, pero hay signos que cambian porque el grupo es no compacto. Si ustedes agarran estos generadores y los meten en esta fórmula, obtienen un operador de segundo orden, que va a tener derivadas segundas, ¿no? Porque voy a tener derivadas segundas. Guess what? Miren qué loco. El box que uno construiría con la métrica no es otra cosa que el Casimir del grupo. O sea que cuando yo estoy resolviendo box menos m por phi igual a 0, lo que le estoy diciendo a phi, que también lo decía en espacio plano, en espacio plano le estaba diciendo a phi que el p cuadrado, en ese caso p cuadrado era uno de los Casimires del Minkowski, que el p cuadrado fuera igual a m cuadrado. Acá lo que le estoy diciendo es que el Casimir, que es esto, sea igual a m cuadrado. Profesor, entonces, 10 minutos. ¿Sí? ¿Quedan 10 minutos? Uy, estoy en el horno. Bueno, estamos complicados.
entonces cuando estoy resolviendo esto, cuando resuelvo esto, lo que estoy haciendo es fijando que estoy dándole un valor bien concreto al Casimir, estoy diciendo que el Casimir valga la masa, o sea que estoy definiendo la representación. Y dado que yo ya sé, porque lo calculé hace un rato, que el Casimir para las discrete series era J por J-1, que acá el J se llama delta, porque esto es un grupo redondo, porque es un grupo SO, acuérdense. Al fijar M, estoy fijando la dimensión de escala del estado más bajo, del primario. O sea, M, la masa de un campo en anti de Sitter, fija la dimensión de escala de un operador en la teoría conforme. Eso es una frase que van a escuchar muchas veces. La masa que pongo en Klein-Gordon para un campo escalar determina la IREP, y al determinar la IREP estoy determinando el lowest weight, y cuando determino esto, determino la dimensión de escala del operador primario. Y esto es una cosa general para todo ADS. En ADS de más 1, lo único que cambia es que esta relación, cuando yo resuelva un campo escalar en anti de Sitter 5, la relación que voy a tener es delta por delta menos 4, cuando lo resuelva para anti de Sitter 5, y cuando yo te dé la masa, acá me olvidé el R cuadrado, obviamente, porque esto tiene que ser adimensional, estos números son adimensionales, al decirte qué masa tiene el campo escalar que estoy resolviendo, yo estoy hablando de un espacio de Hilbert donde hay como un operador primario de peso delta. Y después están todos sus descendientes, que son la acción del J+, o sea, la acción del P sobre el operador primario. Y eso es lo que quiero escribir acá. Un campo cuántico en anti de Sitter D más 1 de masa M resulta estar relacionado con el vocabulario CFT en dimensión D, con un operador de peso delta y descendientes, ¿no? Y sus descendientes. Con la IREP correspondiente a esto. Muy bien. Bueno, nada, esto lo podemos pasar. Ahora, esto, ¿cómo lo resuelvo? Lo puedo resolver, puedo calcular las funciones de onda, todo. ¿Está bien? Lo puedo calcular todo. Entonces, cuando yo voy a construyo el espacio de Fock, yo estoy queriendo construir eso, busco las autofunciones, encuentro las autofunciones, saco unas cuentas, y después le pongo adagas a cada autofunción. Y entonces después puedo decir, bueno, ahora tengo bien concretamente el estado de 0 partículas. Esto es lo que yo antes llamaba omega o delta. Y esto es lo que yo llamaría J más de omega, que sería algo así como delta más 1. Estados de una partícula, y etcétera. ¿Ok? Entonces van a ver esto, van a ver que estoy empezando a identificar operadores en las CFT con el espacio de Fock que yo construyo de manera totalmente como lo hubiéramos hecho. ¿Ok? Bien, ahí corramos un poco más para acá. Y acá les quiero también dar como... Fíjense que entonces cuando yo separe el delta que me pone acá, esto es como la energía del estado. Ya les fui contando que este delta, el autovalor del generador H, que es dt, que no es otra cosa que la energía, es delta. Obviamente el estado que tenga muchos J's va a ser delta más n, y este va a ser el estado excitado. Si quieren de alguna manera este estado, si hubiera una descripción clásica, se corresponde con esta partícula quieta en el centro anti de Sitter, que es el wordline. Esto, si hubiera una descripción clásica, este Jn ya no es un wordline quieto, sino que está
excitado N. Excitado N. Estos son dibujos, ¿no? ¿Está bien? Está excitado, acuérdense, anti de Sitter es un pozo de potencial y esto es un oscilador armónico, es la excitación N. Bien, hay una cosa que van a leer, y es que hay una cosa que se llama cota de Wittel-Lochner-Friedman, que te dice que contrariamente a lo que pasa en espacio plano, vos podés elegir masa negativa en anti de Sitter. No nos tiene que molestar, porque m cuadrado no es el p cuadrado, es el Casimir. Bueno, ¿de dónde viene eso? Si ustedes agarran esta relación, que es la relación que determinaba en función de la masa la dimensión de escala, yo tengo dos constraints. Tengo el constraint de que delta tiene que ser real, porque si delta no es real, como yo acá tengo, esto es el típico comportamiento de la energía, E a la menos I, energía por tiempo, más vale que esta energía sea real, porque si esta energía llega a tener una parte imaginaria, esto decae en el tiempo y la probabilidad no se conserva. O sea, una condición siempre es que delta tiene que ser real, para las discrete series. Y por otro lado, delta tiene que ser mayor que 0, que lo vimos por la cota de unitariedad. Entonces, si yo despejo de esta ecuación cuánto vale delta, obtengo esto. Esto es lo que se suele llamar en la jerga nuestra delta más, delta menos. Son las dos. Esto es delta más menos. Y la visito. ¿Y qué pasa? Miren esa raíz cuadrada. Entonces, puedo poner masas negativas, eso va a dar campos y representaciones que están bien definidas y todo bien, siempre y No hay problema, Guille. les digo, vengo dando clases desde hace 9 meses, ¿eh? Es la primera vez que pasa esto de que colapse internet. O sea, mi hija que está acá al lado, que está en clase, me dice, papá, se cortó internet. No pasa seguido. Pero bueno, se ve que se encontraron, no sé si vieron los chistes, y el Diego le devolvió la mano a Dios. Y bueno, así se ve que cuando pasó eso hubo como, no sé, los astros. No sé qué hacer, Teófilo, porque quiero empezar a hacer una cuenta y que quizás, más, no sé si abrir otro Zoom, si le tenemos que volver esto a Nathan, cortar, seguir mañana, no sé. No, mejor vamos Guille, vamos a pasar solamente a sección de preguntas y Dale, mañana de repente podemos extendernos un poco más. Bueno, fenómeno, dale, fenómeno. Entonces, más bien, Jesse, por favor, los participantes pueden aprovechar para hacer las preguntas. Sí, mi intención hoy quizás era, porque hablé de muchas cosas y las tiro así como al pasar, y me pareció, no sé, díganme ustedes si les parece bien que vuelva a hablar de lo mismo. A mí me parece que muchas veces volver a hablar de lo mismo ayuda, porque quizás hay algo que no pescaron cuando yo estaba diciendo, y que ahora al decirlo, bueno, nada, pregunten, dale. Sí, me parece muy bien que refuerza ello, lo anterior. Una pregunta es de Facundo Ross. Sí, hola. Creo que como que lo estabas a punto de decir y justo era una cosa que me había surgido la duda. Viste que vos tenés delta por delta menos d igual a m cuadrado por r cuadrado, y dijiste que delta era mayor o igual a d menos 2 sobre 2. Sí. Y bueno, y ahí si te quedás con el mínimo valor de delta, si no estoy haciendo mal la cuenta así nomás, te quedaría que m cuadrado es negativo. Y Sí. La cota claro, de unitariedad, por eso, o sea, para representar a un campo conforme con... Bueno, si quieren hablemos, a ver si tengo un espacio para... ¿Cuál es la pregunta, Facu? No, nada, como que me quedó eso, que no, no me había terminado de cerrar mucho y nada, y quería Ahora, vos preguntarlo hablas de capaz, esto, ¿no? Vos hablas de, a ver, miremoslo, ¿dónde está la fórmula? Hablás de esta fórmula. Esta que está acá del delta más menos. ¿A eso te referís? Claro, sí. ¿Está bien? O sea que vos la pregunta que te estás haciendo es,
¿Cómo hago que delta valga? En este caso, la cota de unitariedad en 2 dimensiones de anti de Sitter es delta igual a 0. Para que esto sea 0, tengo que elegir el signo menos. Porque si no, delta masa es siempre positivo, no importa el valor de la masa. No Claro, sé si es pero que si tenés querés decir- ahí si tenés una masa positiva, o sea, un m cuadrado positivo, o bueno, mejor dicho, un Casimir positivo, delta menos te quedaría menor a 0, y eso no puede ser, o sea que ahí solo No, tendrías por delta eso, más. esas masas no están permitidas. Pero esa es esta cota. Esta cota es No. aquí. ¿Entendés? O sea, esta cota, si yo ahora la aumento todo lo que quiera, pero esto no está permitido para delta menos. O sea, eh, delta menos solo puede tener masas entre... No sé qué te tengo que responder. Si no me voy a poner a hablar de No, algo no, que está bien, solo que me había quedado eso ahí, que nada, que no, necesitaba un poquito para cerrarlo y listo, creo que ya lo cerré, así que gracias. Ok. Todo este tema, Breitelorner-Friedman, es una cosa que también es lunga, es una cosa que se llama las 2 cuantizaciones de anti de Sitter, Neumann-Dirichlet. Tiene que ver con todo esto, con delta más, delta menos. Pero esto es el comienzo, para que sepan por qué la masa puede ser negativa. Esa era mi Ahora intención. Martín puede hacer su pregunta. Sí, yo quería preguntarte, entiendo esto de que la masa de un campo puede ser que la masa cuadrada de un campo puede ser negativa. Eso implicaría que si vos querés escribirte un operador para fermiones, tipo un campo conforme pero fermiónico, y te tratás de escribir la ecuación de Dirac, ¿tenés que poner una masa imaginaria en esa ecuación? No, porque esta es la relación para campos escalares. Buena pregunta, Martín. Esta relación que acabo de deducir, o lo que corno sea, esto vale. Hice lío cuando... Esta relación... ¿cuál te hablo? Bueno, hablemos de esta. Esta relación vale para cero. La relación para fermiones es esta. Es un galerazo, no te estoy explicando nada. Para fermiones, esta es la relación. ¿Qué me querías preguntar? O sea, la relación entre la masa y la dimensión de escala del operador dual depende, entra el spin, depende de qué ecuación yo esté resolviendo, si estoy resolviendo Klein-Gordon, si estoy resolviendo Dirac, si estoy resolviendo Maxwell, si estoy resolviendo un gravitón, si estoy resolviendo una partícula, una P-forma. Como me estás preguntando, es esto. Que no sé cómo. A ver, para. Ok, perfecto. Muchas gracias. Escucho, mientras hágame una pregunta. Manuel puede hacer su pregunta. Dale, Manuel. Sí, justo relacionado con la pregunta anterior, entonces el delta está asociado con el grado de la ecuación de movimiento, ¿no? Por ejemplo, Klein-Gordon, que es cuadrática, habría 2 valores de delta, pero Sí, justamente sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Dirac no es cuadrática. Es lineal y bueno, lo que pasa es que Dirac es lineal, pero es una ecuación matricial, entonces cuando la vas a resolver tenés que imponer ciertas cosas para poder resolverla. Pero sí hay 2 valores de delta entonces también, incluso Sí, para es Dirac. el delta más menos, yo los escribí acá más menos. Ok. ¿Ok? Muy bien. Ups. Que las quiero buscar acá en esto, donde estaba. Pregunten, mientras. Yo escucho.
Queridines, no sean tímidos. Chucha, ¿dónde está eso? A ver, Guido pregunta, ¿por qué consideramos solo la representación de series discretas para cuantizar SO 2,1? ¿No hay una representación continua extra? Sí, y las representaciones continuas, buena pregunta. Estamos hablando de representaciones unitarias. ¿Por qué consideramos? No es por qué consideramos. O sea, si yo resuelvo Klein-Gordon, Klein-Gordon es una discreta. Si resuelvo Dirac, Dirac es una discreta. Vos me tenés que encontrar un setup físico en anti de Sitter donde aparezca la representación principal, por ejemplo, que es una que no importa, para los que no entiendan. Y, por ejemplo, la principal aparece si yo resuelvo campos escalares en presencia de un campo eléctrico también en anti de Sitter, en analogía un poco quizás con lo que hablaba hoy Damián. Ya puedo buscar anti de Sitter con un campo eléctrico de fondo. Eso preserva también toda la simetría SO 2,1, y cuando yo estudie Klein-Gordon cargado en ese background, el espacio de representación está descrito por la principal series. Esto es chino para el que no entienda nada de grupos, pero que te aparezcan otras representaciones, sí, te pueden aparecer dependiendo del problema que vos tengas. En la principal series vos vas a tener un parámetro, y ese parámetro que se llama K va a estar relacionado con el campo eléctrico que yo prendo, ¿ok? Sí, pueden aparecer otras. ¿Más preguntas? Sería acá entonces. Anthony, ¿puede hacer su pregunta? Había una parte en la que no me quedó claro que pusiste un estado omega, un get omega igual a un operador A sub 0 cuando sobre un get 0 o algo así. Y no sé si hay alguno de esos gets como que se podría asociar a un estado de vacío del Sí, ahí lo que, sí, lo que quise, sí, es eso que me estás preguntando, o sea, todo esto que les conté, ¿dónde corno está? Esto, acá, cuando hacemos Klein-Gordon y construimos esto, debe ser acá arriba, esto, decís vos. ¿Qué quise decir con esto? Lo que quise decir es, este phi es un campo masivo de Klein-Gordon en anti de Sitter. Lo expandí en sus modos normales, y a cada modo normal le puse una daga, que es lo que aprendimos a hacer en teoría de campos. Acá estamos haciendo una teoría de campos que, si querés, o sea, es en espacio curvo, ok, pero la lógica es que si vos conocés los modos normales de energía positiva, les pones un A, los modos normales de energía negativa le pones una daga. El campo puede ser real o complejo. Acá yo consideré un campo real, por eso puse A y A daga. Si el campo hubiera sido complejo, hubiera puesto A, B daga. Y lo que aprendimos de teoría de campos es que cuando yo construyo esto, lo que obtengo es un espacio de Fock de muchas partículas, donde los A daga n lo que hacen es crear una partícula con momento n, ¿no? O sea, momento en el sentido de momento, si esto fuera Minkowski, esto sería el A sub p. Tendría esto te crea una partícula con momento 1, con momento 2, con momento 3, ¿ok? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué hace este Adaga? Este Adaga crea una partícula. O sea que en la lógica de mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica es una teoría de número de partículas fijo, cuando vos haces mecánica cuántica, entonces siempre tenés una partícula. Entonces, los estados de mecánica cuántica son estados de una partícula
actuaron, ¿qué es el vacío de Fock? El vacío de Fock es donde no hay ninguna partícula. Eso no está en mecánica cuántica. Porque en mecánica cuántica tus estados son siempre una partícula. Entonces, lo que vos llamás estado de una partícula es el adaga de esto, actuando sobre el vacío. Este es el verdadero vacío absoluto. El vacío vacío, que no tiene nada, el vacío de la teoría de campos. Y esto es un estado de una partícula. El estado de una partícula se obtiene como el adaga sobre la nada misma. No sé si fui claro. Anthony. O sea, el que omega es una partícula con un n igual a 0, digamos. No te entendí nada. Esto leanlo de Kaplan, del report que dije de Kaplan. Kaplan from the bottom up. Lectures from the bottom up, algo así. Él hace, esto que acabo de decir es un ejemplo que él hace. Si no, escribí en el chat, porque tenés bastante quilombo para hablar, Anthony, en general, tu conexión. Casi te diría que es tan mala como la mía. Tenemos otra pregunta de Pablo. Él menciona que en la primera clase hiciste un resumen de los espacios maximalmente simétricos y al parecer ADS2 y DS2 tienen la misma ecuación de embedding. Pero... no la misma, tienen unos signitos. Casi la misma. Claro. Obviamente, bueno, está bien. ¿Y cuál es la pregunta? Él menciona, pero si no escuché mal, DS era compacto. Entonces, ¿cómo se puede ver la diferencia si los signos son relativos, si los signos relativos son idénticos, tipo SO2,1 y SO2 1,2? Buena pregunta. Ok, Anti de Sitter 2 es una cuádrica que la escribí hace un rato, que es, bien. La respuesta a lo que vos me estás preguntando, ¿quién fue el que preguntó? No me acuerdo el nombre. La respuesta Pablo. a eso, Pablo, la respuesta a eso es que el grupo está embebido adentro de la variedad de otra manera. La cuestión es cómo actúa el grupo dentro de la variedad. La manera en que el grupo SO 2,1, el grupo SO 2,1 tiene adentro un SO2. La cuestión es si ese SO2, que es compacto, es la dirección temporal o es una dirección espacial. La diferencia entre de Sitter y anti de Sitter es que en anti de Sitter el SO2 es temporal y por eso las trayectorias recurren adentro de anti de Sitter. El tiempo, en realidad, van a escuchar esta frase, lo de compactifican, porque inicialmente, en el anti de Sitter 2, el tiempo era el círculo en este hiperboloide que se agranda. Y lo que haces es descompactificar, que es una frase que dicen, y después, ¿por qué hacen así las trayectorias y vuelven? Y porque en realidad se están moviendo dentro del hiperboloide y vuelven al mismo lugar. Lo que pasa es que vos dijiste que el tiempo, cuando volvieron, es 2π el tiempo anterior. Entonces, la respuesta, que el grupo es el mismo, SO2,1 es el mismo grupo de isometrías en anti de Sitter 2 y en de Sitter 2, pero la componente compacta o la dirección compacta adentro del grupo en anti de Sitter es el tiempo y en de Sitter es el espacio, que ya sabés que es el espacio, porque te dije que de Sitter es ese hiperboloide que va para arriba y esta dimensión es la compacta y es espacial. En anti de Sitter es así y es el tiempo. Claro. ¿Se entendió? Más Quedó muy preguntas. claro, menciona. ¿Hay tiempo, profesor Vargas? Sí, sí. Si hay preguntas, aprovecha, por favor. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve su pantalla, profesor. No me llega ninguna pregunta adicional. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a agradecer a Guillermo por la excelente charla y vamos a prepararnos más preguntas para mañana, o creo que
sí, creo que es mañana. También estoy un poco... Sí, sí, mañana. Sí, mañana a la última sesión. Dale. Sí. Entonces, Espero ahí que nos... no me agarre el tránsito. Sí, sí, no hay problema. Listo, Guillermo. Muchísimas gracias, hermano. Un grande abrazo, no solamente por la clase, sino también, la verdad que, por lo menos yo no conocía el texto de Galeano sobre Maradona, que No, describe lo de del una forma Diego, tan compacta y tan y sucinta tan de lo humana, realmente ¿entendés? O es. sea, sí, y de valorar, yo tampoco soy, no soy un idólatra del Diego, pero realmente reconocer el carácter de, digamos, que uno no puede pretender todo de una persona, ¿entendés? O sea, que somos todos humanos. Y darte cuenta de que le estás exigiendo más de lo que le exigirías a quien sea, a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja. No, no, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Igual supongo que esto va a ser un quilombo de los medios y todo, esto va a durar una semana hasta que lo entierren. Va a ser muy divertido. Bien argentino. Bueno, muchachos, nos vemos mañana, queridines. Si juntan preguntas, las charlamos mañana. Listo. Muchísimas gracias más una vez, Guillermo. Un grande abrazo, hermano. Chao, un abrazo para todos. Gracias.